Bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Con Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional. Bien, excelente, muchas gracias por esas intervenciones nuevamente. Y hablando un poco sobre lo que decíamos de distintas generaciones, pues aquí creo que tenemos 3 generaciones diferentes representadas y qué excelente que podemos tener eso en este tipo de episodios donde hablamos de cambio, porque quisiera hablar un poco sobre, bueno, desde su perspectiva, digamos, no necesariamente de cómo cambiaron las cosas en su generación, sino lo que han visto desde su tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo diferente, lo que hemos ido viendo, cómo nos adelantamos como líderes a las circunstancias y tratamos de evitar que el tren de cambio nos deje buscando qué hacer. Como han visto, tal vez yo tengo una opinión sobre eso, pero yo tengo 5 o 10 años por mucho de ministerio. Pero ustedes pueden tener una perspectiva mucho más amplia y tomando en cuenta diferentes cambios que han visto a través de su vida a lo largo de la historia y también a lo largo de su ministerio y su educación incluso que ustedes pues han podido tener. Así que, doctor. Bueno, creo que en mi caso he visto 2 o 3 actitudes frente al cambio de las iglesias. Creo que todos crecimos en iglesias a las que queremos y apreciamos muchísimo, pero que observamos una protección en contra de ciertos cambios y que llevó a, me gusta mucho usar esta ilustración, llevó a veces encementar las estructuras, ponerle cemento, y de hecho después ya no se podían mover las estructuras. Eso cuesta mucho. Por otro lado, hemos observado iglesias que todo es cambio y que de pronto uno no sabe en qué están y ahora qué están haciendo, y ellos contestan de acuerdo a la última moda. Ambos extremos creo que son indeseables. En un sentido, nosotros, como mencionábamos en la sección anterior, debemos enfocarnos en las metas, en los propósitos y objetivos últimos del ministerio, y luego los modelos o los medios para llegar a esos objetivos deben cambiar en ese sentido. Entonces, sí, ha resistido mucho la iglesia cambios. Ciertos sectores han resistido los cambios en la alabanza y adoración, otros han resistido mucho los cambios en la pastoral, en las maneras de pastorear a la congregación, otros han resistido los cambios en la comunicación. Hubo un tiempo en el que se dijo, por ejemplo, que la radio era del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Otros hablaron de la televisión, el cajón del diablo, y al final ellos mismos terminaron transmitiendo sus mensajes a través de la televisión. Hoy se habla, cuando comenzó la internet, se comenzaba a hablar acerca de la www y se le asignaba un valor numérico de 6 a la W. Entonces el 666 está ahí en la www. Todos esos han sido como reacciones muy fuertes ante los cambios, pero no debemos irnos al otro lado y adoptar cualquier moda que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino mantener siempre en perspectiva lo que queremos hacer, lo que queremos lograr de acuerdo a la Escritura, y luego los modelos, entonces eso sí pueden cambiar, los odres pueden cambiar. Pensando en eso, creo que igual crecí en un ambiente de iglesia donde pues cambiar no era lo más importante, ¿verdad? Sino era mantener el status quo, ¿verdad? Porque al final resulta ser cómodo también para todos. Y una de las cosas que yo pienso que me afectó, ¿verdad? En un sentido, es que crecimos con liderazgos bastante autocráticos, ¿verdad? No había mucha opción para participar, mucho menos para cuestionar. Y cuando yo comparo eso con las generaciones actuales, creo que ahora muchas personas, incluso muy jóvenes, se atreven a desafiar y a cuestionar a cualquier autoridad, y eso incluye a pastores o líderes de iglesias, y creo que nosotros tenemos que estar preparados para eso,
por mucho tiempo valoramos el silencio de la gente como algo positivo en el sentido, bueno, la gente está callada, Sí. entonces la gente está aprendiendo. Nos hemos dado cuenta que no necesariamente el silencio es un reflejo de atención o de que la gente realmente está aprendiendo. En ese sentido, a mí me parece que tenemos que adaptarnos también a aprender de una manera mucho más participativa, mucho más activa, y estar dispuestos nosotros también a ser cuestionados, porque creo que hemos basado también nuestras enseñanzas más en las respuestas, ¿no? De hecho, por mucho tiempo creo que ese fue uno de los valores en la educación, que la gente tuviera las respuestas correctas. Y me parece que más que eso, en este tiempo, tenemos que hacer algo que no es tan nuevo, ¿verdad? Jesús fue uno de los mejores maestros, el mejor maestro de la historia, y Jesús basó mucho de su enseñanza en generar muy buenas preguntas. Entonces creo que nosotros también debemos hacer eso con la gente que nos oye, más que darle todas las respuestas. Tenemos que ayudarles también a pensar y a plantearse buenas interrogantes. Y finalmente yo digo que una de las cosas claves en nuestro tiempo es, si lo usamos de manera general, hablar de darles o enseñarles a tener criterio a la gente, pero si lo hablamos desde la perspectiva bíblica, tenemos que enseñarle a la gente también a desarrollar discernimiento, porque cuando comparo mi tiempo con el tiempo de ahora, pienso en el nivel de exposición que la gente tiene actualmente y la gran cantidad de información que está disponible en todos lados. Entonces ahora, más que nunca, lo que necesitamos es criterio, es discernimiento, que la gente sepa cómo usar correctamente la información que está llegando a sus manos, porque ahora está todo a un clic de distancia. Interesante. Pues gracias. Para mí creo que también es importante el poder investigar, que siempre estemos buscando cuáles son las circunstancias, como mencionaba yo al principio, qué estamos viviendo, cómo está el ambiente del mundo, incluso qué estrategias está usando el diablo para atrapar al mundo, y qué estrategias podemos usar nosotros para contrarrestar las del diablo, ¿verdad? Y perdón, Cristian, en ese punto de las estrategias, ¿verdad? Nuevamente, si las grandes corporaciones tienen a equipos de personas pensando en estrategias y anticipándose a ciertas situaciones, a ciertos escenarios, pues yo creo que vale la pena que nosotros también en la iglesia podamos en algún momento tener este tipo de equipos. Y yo diría equipos multidisciplinarios, porque muchas veces también hemos caído en el error de que los pastores, que los líderes, nos creemos todólogos, tenemos todas las respuestas para todos los problemas, e ignoramos muchas veces que hay personas que son verdaderos especialistas en su campo, ¿no? Y muchas veces nosotros necesitamos integrar todos estos conocimientos. Creo que es el valor, uno de los valores de la iglesia, ¿no? Que tenemos personas con diferentes trasfondos, formaciones, formas de ver la vida, y también con diferentes cargas de conocimiento, y todo eso es valioso a la hora de pensar, de soñar y de anticiparnos. No sé, es posible que haya iglesias que estén haciendo esto, pero en mi medio o en nuestro medio me cuesta pensar qué iglesia está anticipándose a los cambios y está generando desde ahora estrategias que le permitan ser más efectivos. Y un detalle que me parece importante mencionarlo en cuanto al cambio: hace poco leí un artículo que tiene que ver con el liderazgo persuasivo, ¿no? Una de las cosas del liderazgo persuasivo es mostrarle a la gente que si no cambiamos ahora, muy pronto vamos a morir, muy pronto vamos a desaparecer. Y por supuesto nosotros sabemos que en el contexto de la iglesia prevalece la idea de que la iglesia no va a desaparecer, que ni aún las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Pero esto habla de la iglesia universal, no habla de mi pequeña iglesia local, que muchas veces, si no se anticipa y si no hace cambios ahora, mi pequeña congregación local está en riesgo de morir y de desaparecer. Creo que un detalle más que vale la pena mencionar es que nosotros necesitamos recordar
que no todo cambio es bueno. Aquí estamos proponiendo que la iglesia debe cambiar, pero no a lo loco. Yo siempre cuento la historia de un joven con quien yo trabajaba y que me dijo, la próxima reunión me toca dirigir a mí, prepárese porque lo voy a hacer de manera muy creativa y diferente, ¿no? Y yo me asusté y me preocupé. Pero gracias a Dios que lo que él hizo fue tomar el atril o púlpito, no sé cómo se llama, llevarlo a la puerta de entrada y desde ahí dirigió el programa más tradicional que ustedes se pueden imaginar. Entonces, ¿ese fue un cambio? Sí. ¿Fue un cambio con propósito? No. Entonces, hay que tener cambios con propósito. Hoy se valora mucho la creatividad, pero la creatividad se define como la manera diferente de buscar soluciones a problemas específicos. Maneras diferentes, sí, pero de buscar soluciones. Si no le encontramos una solución a algún problema, entonces los cambios simplemente serán por moda o algo así, ¿verdad? Y en ese sentido se aplica esto a la alabanza, a la comunicación, a la forma de hacer iglesia, a la forma de pastorear personas, a todo lo que hacemos. Deben tener propósitos los cambios que estamos emprendiendo. Así es, así es. Por último, quisiera que fuéramos directamente pues a la Biblia o la historia de la iglesia. Cualquiera de las dos. Sé que ustedes pues saben mucho de esta parte. Ambos son estudiados en teología, han estudiado la parte de la historia de la iglesia, todo. Entonces quisiera que fuéramos a la Biblia o a la historia de la iglesia para hablar de cómo lideraron el cambio líderes ya sea bíblicos o de la iglesia a través de su historia. En tiempos de cambio. Pensaba yo, por ejemplo, en José. Para mí, José es un gran ejemplo de esto porque, pues, tal vez, bueno, casi al final de su historia, digamos, de la historia que nos narra Génesis, pues sí había bastante cambio, ¿verdad? Hubo 7 años de abundancia, gracias, sí, de abundancia y después 7 años de escasez. Sí. Y entonces ahí había bastante cambio que había que navegar, pero yo me voy desde el principio de la historia. Hay bastante cambio en su propia vida y él sabe navegarlo primero porque sabe aferrarse a Dios, ¿verdad? Sabe mantenerse fiel a él. De hecho, la historia bíblica en Génesis repite varias veces que él pues que él tenía el favor de Dios, fuera que lo vendieran como esclavo, fuera que fuera a la cárcel, que estuviera con el faraón, pero siempre encontraba el favor en las personas debido a que tenía el favor de Dios, porque él no se alejaba de él, ¿verdad? No se alejaba de Dios, se aferraba a quien él sabía que lo iba a mantener y lo iba a sacar al final, y parecía en algún momento, yo me imagino, yo mismo en la situación de José, digo yo, no sé si realmente yo hubiera dudado en algún momento, tal vez en la cárcel, yo incluso hubiera dicho, y Señor, ¿para qué sigo vivo, verdad? Entonces, porque parece que cae y sigue cayendo, pero a pesar de eso, a pesar de las circunstancias que parecen ser desfavorables, a pesar de todos estos cambios, cuando él se aferra al Señor, el Señor es fiel y lo levanta, lo va levantando en cada lugar donde está hasta pues liderar el cambio de toda una nación, ¿verdad? Sí. De una región. Entonces me parece a mí José un ejemplo bíblico que me gusta mucho, pero no sé ustedes si tienen otras ideas. Bueno, aparte de eso, José, cuando le tocó llegar a ser gobernador de todo Egipto, claro, fue no solamente fiel a Dios, que sí, ese es el punto clave de su vida, es la fidelidad a Dios, pero también fue muy eficiente en su trabajo como funcionario público en ese sentido, ¿verdad? Estableció un impuesto único de un 20% a toda la producción agraria, y todo eso lo guardó para la época de escasez. Y en ese sentido colocó a Egipto como una potencia y como una fuente de ayuda para las personas y los pueblos necesitados, incluyendo a la misma familia de José. Así que ese es un ejemplo muy bueno. El que yo tengo es el de Josué, un poco más adelante en la historia, y me encanta, no voy a leer todo el pasaje, pero me encanta porque cuando dice aquí el texto, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y es casi como se murió el pastor, ahora te toca. Habló
Jehová a Josué, servidor de Moisés, es como para recordarle, no eres el pastor todavía, tú no eres el líder, eres el servidor de Moisés. Y entonces mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y sigue ahí la historia. Creo que este es un momento de cambio, ¿cómo es que mencionaste? Bani. Este es un tiempo en el que todo lo que haga parece salir mal, y ahora nos ha dejado nuestro gran líder que nos sacó de Egipto humanamente y que nos llevó por todo el desierto durante estos 40 años, y ahora le toca a una nueva generación. Aquí hay varios principios que quiero mencionar. Primer principio, es necesario abrirle espacio a las nuevas generaciones. Y si no le abrimos espacio a nosotros, pues será necesario que, no en el sentido literal del término, pero ministerialmente quizás debamos morir para que surja un Josué que tome nuestro lugar. Y este es creo que es un principio que debemos mantener. Segundo, Dios está con los líderes cuando es su voluntad la que se está ejecutando. De aquí sale el famoso pasaje: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Famoso pasaje ese que nos recuerda que Dios, así como estaba con Moisés, así iba a estar con Josué también, porque la voluntad de Dios, y aquí entran los propósitos, el vino nuevo que hablábamos hace un rato, la voluntad de Dios era entregar esta tierra a los hijos de Israel. Ese es el propósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Moisés lo hizo de una manera, Josué lo va a hacer de otra, pero Dios siempre va a estar con él, y este es un principio que debemos recordar siempre. Y el tercer principio que podemos mencionar acá es que hay que ser valientes y hay que dar los pasos necesarios. Sí, ya tuvimos un gran líder, sí, ya tuvimos toda una tradición, sí, el maná ha estado sosteniéndonos durante tanto tiempo, pero de aquí en adelante todo va a ser diferente. Ya no va a haber maná, ya no hay Moisés, pero seguirá el Señor dirigiéndonos en medio de esta misión que necesitamos. Estas son lecciones que debemos aprender de este personaje. Abner. Pensando un poco en el liderazgo a la luz de la Biblia, pero también a la luz de la historia, se me ocurre en que hay por lo menos tres tipos de líderes. Un líder es aquel que piensa que él es líder, otro es aquel que la gente piensa que él es un líder, y el tercero, aquellos líderes que son puestos por Dios. Por supuesto, de los tres, el clave es el tercero, porque solamente este tercero, que ha sido llamado por Dios a ejercer una labor especial, va a contar con el respaldo, con la guianza, con la sabiduría de Dios. Y creo que esto es clave, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos tomar tareas a las que posiblemente Dios no nos ha llamado. Y si Dios no nos ha llamado a hacer esa tarea, entonces no podemos reclamar su respaldo para nosotros. Creo que si estamos hablando en el contexto particularmente de la iglesia, tenemos que tener esa certidumbre, ¿no? Que Dios nos ha llamado como líderes claves, estratégicos, para liderar un cambio, una transformación que sea en primer lugar para gloria del nombre de Dios, pero en segundo lugar también para beneficio de su pueblo. Entonces, yo creo que esta es una cosa clave, porque muchas veces estamos dando tropiezos y muchas veces nos estamos enfrentando con tremendos valladares, porque posiblemente nosotros nos creímos el cuento de que éramos líderes y realmente no lo somos en el fondo. O posiblemente Dios no nos ha llamado ni en ese tiempo ni para esa tarea específica. Así que yo diría que debemos estar seguros de que Dios nos ha llamado, y uno lo puede ver. Dios levantó líderes de lugares y de personas inesperadas. Muchas veces adolescentes, muchas veces mujeres que no eran consideradas como tan importantes en su momento, a niños o personas aparentemente indefensos, sin mucho talento, pero como eran llamados por Dios, como eran llamados por Él, tuvieron su respaldo. Y hay algo que quiero mencionar también acá, y es el tema de tener esa intimidad con Dios que nos permite otra vez estar conectados con Dios, con su voluntad, con sus propósitos, y creo que esa va a ser la clave, ¿no?
Cuando Dios nos ha llamado a hacer algo y estamos conectados con Él y somos obedientes, entonces las transformaciones van a venir desde la misma presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Dios cambia algo, ese cambio permanece. Cuando lo cambio yo, dura unos días y pronto desaparece. Así es, excelente. No, muchísimas gracias por la conversación de hoy, excelentes aportes. Para mí personalmente ha sido de mucho aprendizaje, espero que también para nuestros oyentes y los que nos ven también. Y pues pueden seguir investigando un poco sobre lo que es el liderazgo en el cambio, la gestión de cambio, como mencionaba Abner. Hay mucho material en el mundo secular, en el mundo empresarial y todo eso de liderazgo, pero también hay mucho en la Biblia. También hablábamos nosotros aquí de José, hablábamos también de Josué, pero también podemos ver las historias. Hablábamos antes de empezar a grabar de Nehemías. Estábamos Jesús, hablando, ya mencioné de Jesús, claro, ya se mencionó. Los apóstoles en Hechos, luego de que se va Jesús, hay un tiempo de cambio. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay mucho en la Biblia. Creo que Dios tiene esa tendencia de levantar líderes claves en momentos de cambio. Y solo quiero mencionar esto. Muchas veces estos líderes que hicieron grandes transformaciones no fueron a buscar muchas veces elementos nuevos. Muchos de ellos regresaron a las fuentes originales que le dan sentido a quiénes somos y a lo que hacemos. Entonces, claro, la innovación es necesaria, pero en el contexto de la iglesia muchas veces vamos a tener que volver a las fuentes originales para darle verdadero sentido a lo que hacemos, de tal manera que la iglesia y su misión pueda prevalecer a lo largo del tiempo. Así es, así es. Muchas gracias, y como decía, gracias por su tiempo, gracias por todo esto, y gracias a ustedes que nos han visto. También quiero agradecer a Estéreo Beca, que nos ha prestado este bonito espacio para poder grabar el día de hoy este episodio. Si ustedes quieren escuchar Estéreo Beca, es la voz evangélica centroamericana. Pueden desde cualquier lugar del mundo, de hecho, pueden descargar la aplicación, pueden buscarla en Google Play, y no sé si, me imagino que también está para Apple. Pueden buscarla en la App Store también, como Estéreo Beca, y si viven aquí en la zona centro de Honduras, también pueden buscarlo en 89.1 FM. 89.1 FM. Y ahí estamos nosotros con un programa que se llama Diálogos de Fe. Exactamente, muchas gracias. Y eso iba a mencionar, no me podía ir sin mencionar eso también. Entonces ahí pueden escucharlos todos los miércoles, ¿verdad? Y se repite el domingo y lunes. Domingo y lunes. Entonces todos los miércoles, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde en vivo, y domingo y lunes a las 4 de la tarde. Ok, excelente. Entonces por ahí pueden escuchar también un poco más de esta sabiduría, estos aportes y estas ideas que se comparten cada miércoles ahí por estos dos hermanos que hemos tenido ahí en el podcast. Así que gracias, y pues nos vemos en el siguiente episodio, y gracias por estar aquí.